Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, nuestro equipo va a exponer referente ya a la presentación del trabajo final, nuestro tema, pues, ¿no? El cual es la evaluación de la eficiencia en la gestión de residuos sólidos en la Universidad UTP. A continuación, la presentación de los integrantes del equipo, quien le habla, Rodrigo Carlos Barrios López, David Enrique Huaki Moreno, Jorge Luis Linares Ramírez y Anthony Ruiz Ruiz. Bueno, para iniciar con la introducción, básicamente citamos a la falta de un sistema eficiente para manejar los residuos en la UTP, y esto afecta directamente a la limpieza y el bienestar de toda la comunidad universitaria. Hoy no existe una planificación clara para separar y recolectar y disponer los desechos, lo que genera la acumulación de residuos, la contaminación y un entorno poco saludable, ¿no? Además, la ausencia de políticas ambientales y la falta de sensibilización hacen que nadie se comprometa con el reciclaje, ¿no? Obviamente, esto demanda implementar un plan integral con puntos ecológicos, campañas de educación, alianzas con recicladoras, no solo para mejorar el orden y la imagen institucional, sino que también fomentará hábitos sostenibles y responsabilidad ambiental en todos los ámbitos, ¿no? Luego, para comentar lo de antecedentes, diversas investigaciones coinciden en que el reciclaje es clave para reducir residuos y proteger el medio ambiente, ¿no? Pero su éxito depende del compromiso de las personas, puntualmente. Y para la problemática o el problema central del trabajo, la universidad presenta una gestión, pues como estaba comentando, ineficiente respecto al tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Lo que genera pues la acumulación, la contaminación y muchos problemas en riesgo para la salud. Luego, la relevancia ya del análisis estadístico como tal, pues nos permite identificar tendencias, evaluar variables clave, ya sea con el uso de la tecnología y percepción de la empleabilidad, y generar conclusiones confiables y generalizables. Pues, ¿no? Este enfoque es fundamentalmente para sustentar las propuestas de mejora educativas basadas en evidencia cuantitativa. Luego, en objetivos generales, tenemos objetivos generales y objetivos específicos, ¿no? En objetivos generales es analizar cómo se está gestionando actualmente la separación y reciclaje de residuos en la UTP, ¿no? Usando herramientas estadísticas para proponer mejoras que hagan el proceso más eficiente. En objetivos específicos puntuales, pues tenemos algunos casos como conocer los hábitos y percepciones de los estudiantes, docentes, como respecto a cómo es el manejo de residuos en la UTP, detectar los principales o las principales carencias en recursos, en estrategias, ¿no? Y diseñar el modelo o diseñar un modelo integral que mejore pues, la gestión y promueva la sostenibilidad en el campus puntualmente, ¿no? Ya como el planteamiento de la hipótesis como tal es determinar si las medidas de reciclaje aplicadas actualmente aplicadas en la Universidad Tecnológica del Perú han logrado reducir las cantidades de residuos o generados por pues, los estudiantes, ¿no? Evaluando su impacto en la eficiencia del sistema y en la promoción de prácticas sostenibles dentro del campus. La formulación de la hipótesis se divide puntualmente en hipótesis nula e hipótesis alternativa, ¿no? Donde en la nula, por ejemplo, no existe diferencia significativa en la cantidad de promedio de residuos generados, versus la alternativa que sí existe una reducción significativa en la cantidad del promedio de los residuos generados, ¿no? En la justificación de la hipótesis como tal, ya había comentado, pues tenemos hipótesis nula, hipótesis también alternativa como tal, y la relevancia para el análisis del contexto, pues citamos aquí, colocamos en la presentación, básicamente la fórmula, ¿no? La cual es adecuada para una prueba de hipótesis, que a diferencia de medias, cuando el objetivo es simplemente saber si los promedios son distintos, sin predecir puntualmente la dirección. Para la metodología, somos breves en el sentido de que el estudio seguirá un enfoque cuantitativo basado en el análisis estadístico de datos obtenidos de la comunidad estudiantil de la Universidad UTP, ¿no? Primero se aplicará estadística descriptiva para conocer patrones de generación y separación de residuos, como participación en reciclaje, niveles de satisfacción con la infraestructura de la universidad. Luego, en conceptos estadísticos, por ejemplo, la población estudiantil de la UTP que cursa del primer al décimo ciclo, ¿no? Durante el año 2024, la muestra son 100 estudiantes en la universidad puntualmente seleccionados, y la unidad de análisis, cada estudiante de la universidad debe ser matriculado en la carrera profesional durante el año mencionado, pues, ¿no? Las variables, puntualmente tenemos muchas variables, las cuales estamos citando aquí en la presentación, ya sea tipo de variables cuantitativas y la clasificación nominal, ordinal o discreta, ¿no? Y continua, puntualmente. Igual, los tipos de variables, ya hemos citado algunas preguntas que más adelante los compañeros le va a comentar también más a detalle. En esta oportunidad yo voy a exponer puntualmente dos diapositivas, dos preguntas, ¿no? La primera, ¿qué tipo de residuos separas más frecuentemente? Bueno, voy a exponer una, ¿qué tipo de residuos separas más frecuentemente en la universidad? En este caso, los residuos pues, inorgánicos, orgánicos, los reciclables o los que no se pueden reciclar puntualmente, ¿no? Para ello, damos a conocer de que el mayor porcentaje
digamos, de residuo que se ha separado, pues es el inorgánico, ¿no? Aquí podemos presentar en la diapositiva que es el 31% de, del total de la encuesta como tal, ¿no? Entonces, es el total que se nos ha presentado actualmente para esta primera pregunta, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuentemente participas en programas de reciclaje en la universidad, ¿no? Aquí un contundente no, que es digamos, el porcentaje mayor en el 54% versus el 46% que sí participa, ¿no? Entonces tenemos que allí trabajo por realizar en cuanto a la concientización de los chicos en cuanto a la participación en reciclaje, ¿no? ¿Cómo calificaría su conocimiento sobre la gestión de residuos? Bueno, sobre la gestión adecuada de residuos, ¿no? Y prácticas de reciclaje en la universidad. Vemos acá que es un gráfico realizado, lo cual esto nos permite que ver que el 36% de la población posee un alto conocimiento sobre gestión de residuos, evidenciando un sector bien informado. ¿Está satisfecho con la disponibilidad y calidad de las instalaciones de reciclaje en la universidad? Bueno, vemos acá un cuadro que vemos la certificación con las instalaciones de gestión de residuos. Seguido a esto, vemos un gráfico realizado según esto, lo cual nos permite ver que el 36% de los encuestados se presenta una certificación media, lo que indica adaptación parcial y margen de mejora. ¿Cuántos tipos de residuos separas por día en la universidad? Según la gráfica que vemos acá, vemos que el 23% de las personas separa solamente un tipo de residuo por día, lo que representa la mayor categoría. ¿Cuántos recipientes utilizas por la separación de residuos en la universidad? Bueno, según este gráfico, que es la comparación del peso promedio de residuos sólidos antes y el después de reciclaje en kilogramos, vemos que el 29% usa 4 recipientes, lo que indica una tendencia hacia una mayor calificación de residuos. Clasificación, perdón. ¿Cuántos kilogramos de residuos generas diariamente antes de implementar medidas de reciclaje? Bueno, vemos acá este gráfico. Bueno, antes de eso se realizó una tabla, lo cual nos permite ver este gráfico, ¿no? Lo cual el 19% de las personas nos indica que este gráfico genera entre 3,5 y 4 kilogramos por residuos por día, lo que es la mayor categoría de la tabla. Bueno, acá dice, ¿cuántos minutos al día dedicas a la gestión y separación de residuos? Bueno, vemos acá este gráfico de tiempo dedicado a la gestión de residuos, que significa minutos por día, que nos muestra que solamente el 2% dedica más de 25 minutos diarios, lo que sugiere que pocas personas invierten mucho tiempo en esta área, ¿no? ¿Cuántos días de semana se recogen los residuos acá bueno, en este caso la área? Bueno, vemos acá el gráfico de frecuencia de recogida de residuos días por semanas, que solamente vemos que el 20% tiene una recogida una vez por semana, lo que sugiere que la mayoría tiene un servicio más frecuente. ¿Cuántos kilogramos de residuos has reducido desde que comenzaste a reciclar? Bueno, vemos este gráfico, lo cual vemos solamente que el 7% ha reducido menos del 0,25 kilogramos. Vemos otro tipo de pregunta que nos da y nos dice que qué tipo de residuos se paran más frecuentemente en la universidad. Vemos acá estos gráficos, vemos el nivel de conocimiento sobre gestión de residuos, que vemos que el alto es 36, el medio 31 y el bajo 33. Estas, bueno, el otro gráfico que vemos en la parte de la derecha es que si usted está satisfecho con la disponibilidad y calidad de instalaciones de reciclaje en la universidad. Bueno, vemos ahí en este cuadro que vemos que el alto está en 29, el medio en 36 y el bajo en 35. ¿Cuántos tipos de residuos separas por día en la universidad? Vemos acá este gráfico que también se realizó una media aritmética. También vemos este gráfico acá a la derecha, que podemos ver que cuántos recipientes utilizas para la separación de residuos en la universidad. Se realizó este cuadro y seguido eso también se utilizó la media aritmética. Acá también, bueno, pues seguimos con las preguntas que es de cuántos kilogramos de residuos generas diariamente antes de implementar medidas de reciclaje. Vemos ahí este gráfico de cantidad aproximada de residuos. También tenemos acá a la derecha de cuántos kilogramos de residuos generas diariamente después de implementar medidas de reciclaje. Bueno, esto es más que nada un antes y un después, ¿no? Seguido de esto vemos una media aritmética, lo cual se puede lograr evidenciar una diferencia. ¿Cuál es la variabilidad en la cantidad de residuos generados antes y después de implementar estas medidas de reciclaje? Vemos que esta separación estándar se redujo en un 0,933 kilogramos, logrando una gestión más uniforme y eficiente, ¿no? Bueno, vemos acá una distribución muestral por la varianza, para la media con varianza conocida, ¿no? Bueno, más que nada este se utilizó con la distribución normal, ¿por qué? Porque la varianza poblacional es reconocida y la muestra es grande, ¿no? Lo que eso nos permite afirmar que un 95,34% que comienza con la media real de residuos diarios entre 1,5 y 2,5 kilogramos, confirmando la estabilidad y la generación de residuos. Distribución muestral para la media con varianza desconocida. Vemos acá este ejercicio, lo cual, bueno, esta resolución, lo cual nos permite ver que la probabilidad del promedio de tiempo dado sea superior a 15 minutos. Bueno, acá vemos la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida, lo cual eso nos permite ver la probabilidad de que la media de residuos del grupo sea al menos 0,5 kilogramos mayor que la del grupo 2. Es aproximadamente de 78,50%. Bueno, acá vemos la distribución muestral para la proporción. Este ejercicio nos da a saber que la probabilidad de que al menos el 50% de los estudiantes en la muestra participen en programas de reciclaje es aproximadamente 21,19%. Y acá vemos una última distribución muestral para la diferencia de proporciones, que esta probabilidad, bueno, a diferencia entre las proporciones de estudiantes de altamente satisfechos y bajas de satisfacción sea superior a 10%. Es aproximadamente el 0,75%.
Continuando con la exposición, paso a exponer lo que son intervalos de confianza para los medios con variación conocida. Se tomó una muestra de 100 estudiantes para evaluar el promedio de residuos generados por día, sabiendo que la desviación estándar poblacional es de 1,87 kilogramos y la media observada en la muestra fue de 2,185 kilogramos. Se desea construir un intervalo de confianza del 95% para la verdadera media de residuos diarios. Entonces, para ello, se está consignando aquí cuál es la fórmula a desarrollar y todo el procedimiento que se ha realizado obteniendo la siguiente interpretación. Por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% para la verdadera media de residuos diarios está entre 1,818 kilogramos y 2,552 kilogramos. A partir de una muestra de 100 estudiantes se requiere estimar el tiempo promedio diario dedicado a la gestión y separación de residuos. La muestra arrojó una desviación estándar de 6,3 minutos y una media de 13,24 minutos. Con estos datos se necesita calcular un intervalo de confianza del 95% para el tiempo promedio real. De igual manera, se está proyectando lo que es la fórmula que se ha empleado y la resolución de todo este procedimiento para poder obtener un resultado, el cual su interpretación es que, por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% para el tiempo promedio real dedicado a la gestión y separación de residuos está entre 12,005 minutos y 14,475 minutos. Se realizó un estudio para comparar la cantidad promedio de residuos generados por día antes y después. Se sabe que las desviaciones estándar poblacionales son 1,87 kilogramos en cuanto a premedidas y 0,937 kilogramos en cuanto a postmedidas. Con una muestra de 100 estudiantes para cada periodo, la media antes fue de 2,185 kilogramos y la media después fue de 1,519 kilogramos. Se requiere un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre estos medios. De igual manera, aplicado la fórmula que hemos aplicado para el desarrollo, pudiendo de esa forma obtener lo que es el resultado, y por lo tanto el intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre la media de residuo generado está entre el 0,126 kilogramos y 1,206 kilogramos. En una muestra de 100 estudiantes, 46 afirmaron participar en programas de un reciclaje. Se busca determinar un intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera de estudiantes que participan en estos programas en la universidad. Se puede visualizar la fórmula utilizada y todo el desarrollo del ejercicio, el cual, después de operar, reemplazar valores en la fórmula, por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera de estudiantes que participan en programas de reciclaje está aproximadamente entre 0,362 y 0,558, o entre el 36,2% y 55,8%. Esto si llevamos los resultados a porcentaje. Se investigó la diferencia en la participación en programas de reciclaje entre estudiantes que califican su conocimiento sobre gestión de residuos, como en este caso alto, que fueron 36 estudiantes, y aquellos con conocimiento bajo, de una muestra de 100 estudiantes. Se desea calcular un intervalo de confianza del 95% para la diferencia real de proporciones de participación entre estos dos grupos. De igual manera, se está consignando la fórmula trabajada, la resolución, en este caso, en cuanto a conocimiento alto o conocimiento bajo, reemplazando todos los valores en la fórmula trabajada y por último obteniendo los resultados que se han plasmado. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia real de proporciones de participación entre los dos grupos es de menos 0,102 y 0,162. Intervalo de confianza, considerando una desviación estándar muestral de 1,87 kilogramos para la cantidad de residuos generados por día obtenida de una muestra de 100 estudiantes, se requiere calcular un intervalo de confianza del 95% para la variancia poblacional de la cantidad de residuos. De igual forma, se está aplicando la fórmula que se ve en pantalla y posteriormente reemplazando lo que son valores para posterior y finalmente obtener lo que son los resultados. En cuanto a la interpretación, el intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional de la cantidad de residuos es de aproximadamente 2,696 kilogramos o 4,720 kilogramos. Prueba de hipótesis para los medios con variación desconocida. Se utiliza esta prueba porque la variable cantidad de residuos generados es cuantitativa continua y se cuenta con una muestra suficientemente grande. Es decir, el número de muestra utilizado que es igual a 100, aunque el tamaño muestral permite asumir normalidad. Al no conocerse la varianza poblacional, se aplica la prueba de T de Staden para una media.
En la Universidad UTP se considera que la cantidad promedio de residuos generados por estudiante al día debería ser de 1,8 kilogramos. Para verificar esto, se analizó una muestra de 100 estudiantes, quienes generaron un promedio de 1,519 kilogramos, con una desviación estándar del 0,937 kilogramos. Lo que se busca es determinar si este promedio difiere significativamente el valor esperado del 1,8 kilogramos con un nivel de confianza del 98%. Aquí, de igual manera, se está colocando lo que es la resolución, la obtención de los datos en la solución de este prueba de hipótesis que se está realizando. Los datos extraídos, el nivel de significancia, el valor crítico, la decisión, utilizando lo que es la prueba del T-Staden, y la interpretación, después de procesar toda esta información, es que la cantidad promedio de residuos generados difiere significativamente el valor esperado del 1,8 kilogramos, siendo menor, ya que en este valor se contaba con el 1,519 kilogramos. Por ende, P vendría a ser igual a lo que es 0,0035, un resultado bilateral. Se aplica esta prueba porque se comparan dos mediciones dependientes antes y después de reciclaje sobre la misma muestra de estudiantes con una variable cuantitativa continua, el cual son pesos de residuos en kilogramos, dado que los mismos individuos fueron evaluados en ambos momentos. Corresponden una prueba para muestras variadas. De igual forma, la solución, lo que es el planteamiento de la hipótesis, el nivel de significancia y el estadístico de prueba, pasando para poder obtener luego lo que son los resultados de cada uno de estos. En cuanto a la interpretación, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la implementación de prácticas de reciclaje reduce significativamente la cantidad promedio de residuos sólidos generados por los estudiantes. Se aplica porque la variable participación en programas de reciclaje es dicotómica, es decir, sí o no, y se busca contrastar una proporción poblacional con la observada en la muestra. La administración de la UTP afirma que menos del 50% de los estudiantes no participan en programas de reciclaje. Para evaluar esta afirmación, se analizó una muestra de 100 estudiantes donde 54 no participaron. Es por eso que se está consignando esta fórmula con estos números en el paréntesis, ¿no? Se pretende comprobar si los datos apoyan o no la declaración de la administración con un nivel de significancia del 0,05. De igual forma, se puede visualizar lo que es la fórmula utilizada para el desarrollo y obtención de los resultados finales en cuanto a este enunciado. Los datos de la muestra, que es el 54% de no participación, no apoyan la afirmación de que menos del 50% no participa. Por el contrario, sugiere que la proporción de no participación es igual o superior al 50%. Se utiliza porque se comparan dos proporciones independientes, el nivel de conocimiento alto versus bajo, en una variable categórica, cumpliendo condiciones para aplicar la prueba Z. Se busca determinar si existe una diferencia significativa en la proporción de estudiantes con un nivel de conocimiento alto sobre gestión de residuos que participan en programas de reciclaje, comparado con aquellos con un nivel bajo. Del grupo alto, que son 36 estudiantes, el 36% participa, mientras que del grupo bajo, el cual pertenecen 33 estudiantes, quiere decir que el 33% también participa. Se quiere concluir si la participación no es significativamente mayor en el grupo con conocimiento alto. De igual forma, se puede apreciar la fórmula utilizada, el proceso de desarrollo de la obtención de los valores finales y posteriormente la interpretación en base a la obtención de estos resultados es que con base en estos datos no hay evidencia estadística suficiente para concluir que la proporción de participación en programas de reciclaje es significativamente mayor que en el grupo con conocimiento alto en comparación con el grupo con conocimiento bajo. Se aplica porque se evalúa la dispersión de una variable cuantitativa continua, es decir, residuos separados por día, respecto a un valor hipotético usando la distribución del chi cuadrado. Se pretende evaluar con un nivel de significancia del 0,08 si la varianza de la cantidad de residuos separados por día en la universidad con una muestra de 100 estudiantes y una varianza muestral del 3,43 es menor a 4, considerando la distribución normal de la cantidad de residuos. Se puede visualizar todo el proceso que se ha tenido en cuenta para poder obtener los datos finales, llegando a la interpretación que con un nivel de significancia del 8%, la varianza observada no difiere significativamente del valor esperado. No hay evidencia suficiente para afirmar que la variación de residuos generados es diferente de 4. La prueba de signos. Se selecciona porque se analiza la mediana del tiempo dedicado a la gestión de residuos, una variable ordinal continua sin asumir normalidad y los datos son variados. Se recolectaron datos de una muestra aleatoria de 19 de 100 estudiantes de la UTP para analizar el tiempo diario dedicado a la gestión y separación de residuos. El propósito de esto fue determinar si la mediana de este tiempo excede los 13 minutos aplicando un nivel de significancia del 1%. Los datos son generados aleatoriamente por conveniencia del ejercicio. Se puede apreciar la resolución, cuál ha sido la fórmula que se ha tenido en cuenta, en este caso el planteamiento de la hipótesis, nivel de significancia, el estadístico de la prueba P, la decisión final
Y la interpretación de todo este procedimiento es que esto significaría que no hay evidencia significativa para afirmar que la mediana excede los 13 minutos. Gracias, Anthony, por el pase. En las pruebas no paramétricas hemos definido la Wilcoxon, por ejemplo, en la cual vamos a hacer la comparación entre dos mediciones relacionadas, ¿no? El antes y después del reciclaje. Como podemos visualizar en el antes y después, aquí ya detallado, hemos seleccionado 10 estudiantes al azar y se han registrado pues la cantidad en kilogramos, ¿no? Aquí se figuran pues el planteamiento de la hipótesis y el nivel de significancia, eh, que es sobre un 99%. Aquí también podemos visualizar el cuadro en el cual hemos detallado el planteamiento de las mediciones. Luego tenemos la fórmula, tal cual como indica la prueba de Wilcoxon, y la interpretación es el nivel de significancia del 5%. Hay evidencia estadística suficiente para concluir que la cantidad promedio de residuos generados por día disminuyó significativamente después de implementar las medidas de reciclaje en los estudiantes de la UTP. En la prueba de Cruzcal, se examina la cantidad de residuos en alto, medio y bajo sobre la gestión de estos, ¿no? El nivel de conocimiento y el objetivo es demostrar si existen diferencias significativas en la cantidad de residuos separados. Si continuamos, vemos también el planteamiento de la hipótesis, el nivel de significancia, el estadístico de prueba, y la interpretación es que para afirmar que existen diferencias significativas en la cantidad promedio de residuos entre los diferentes niveles de conocimiento sobre gestión de residuos, ¿no? No hay evidencia, ¿no? Luego podemos ver también las pruebas de bondad de ajuste, el nivel de significancia y el estadístico de prueba. Bueno, es el 90% de confianza y la frecuencia de 4 recipientes entre los 100 estudiantes de la UTP. Podemos continuar con la prueba de banda de ajuste, de acuerdo pues a la fórmula y al cuadro indicado, que con un nivel de confianza del 90% no hay evidencia estadística suficiente para concluir que la distribución de la cantidad de recipientes utilizados para la separación de residuos no es uniforme, ¿no? Continuando con la prueba de independencia, se ha hecho una encuesta aleatoria de 36 sobre los 100 estudiantes. Hemos hecho la solución, el planteamiento de hipótesis, como se puede visualizar, y el nivel de significancia del 0.01, ¿no? La interpretación es que en una encuesta, bueno, se evaluó la relación entre la participación en programas de reciclaje, en este caso con un sí y un no, y la satisfacción con las instalaciones de gestión de residuos alto, medio y bajo, ¿no? El objetivo era determinar si existe una relación significativa entre ambas variables usando un nivel de significancia del 1%. Continuando con la regresión lineal simple, el análisis de regresión lineal simple, hemos determinado mediante variables X recipientes utilizados y mediante la variable Y residuos separados por día. Aquí ya, bueno, empleando la fórmula del modelo de reglas de regresión, tenemos que Y es 0.366 más 0.919X, ¿no? Continuando ya con el dato esto, tenemos el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, los cuadros cuadrados medios del error y la interpretación es que, bueno, con un 99% de confianza se predice que un nuevo valor individual de Y para un valor específico de X caerá entre 13.79.37 y 21.8709, ¿no? Continuando con la regresión lineal múltiple, bueno, la reducción de costos, perdón, reducción de residuos variable Y, la cantidad de residuos generados antes del reciclaje XY y el tiempo dedicado a la gestión de residuos X2, ¿no? Una es, Y es dependiente y las otras dos son independientes. Ya haciendo todo el cuadro bueno, y la fórmula empleada, tenemos que veo cuando ambas variables son independientes, son cero, ¿no? Se estima que la variable dependiente Y es menos 1.0853. En la B1, por cada aumento de 1 kilo, pues se disminuye en 0.0515 kilogramos. Y por cada aumento de 1 minuto en el B2, en el tiempo dedicado a la gestión de residuos, se espera que la reducción de residuos aumente en 0.6814 kilogramos. En este caso, pues hemos determinado 4 conclusiones importantes en el ámbito de separación, reducción de residuos, influencia del tiempo y recipientes, ¿no? Y la variable de la gestión. En el ámbito de separación, pues la universidad presenta una separación estable de residuos con un promedio de 3.43 tipos y 2.66 recipientes, aunque hay variaciones en la cantidad diaria. En la reducción de residuos se observa una disminución notable en residuos tras medidas de reciclaje, ¿no? De 2.185 a 1.519 kilogramos, ¿no? En la influencia del tiempo y recipientes, pues con el tiempo de gestión y la generación previa, pues impactan en la reducción de residuos con correlaciones altas. Y en la variabilidad existe alta dispersión en el tiempo que los estudiantes dediquen a la gestión de residuos y en la frecuencia de recolección, lo que sugiere pues áreas por mejorar, ¿no? En las limitaciones que hemos tenido vemos, bueno, las principales son los supuestos estadísticos, porque no se verifica completamente la normalidad en ciertas variables, el tamaño de muestra que hemos utilizado siempre no puede reflejar toda la población universitaria, la naturaleza transversal que no permite evaluar cambios a largo plazo en hábitos de reciclaje y los autoinformes que pueden introducir sesgos de percepción, ¿no? En las recomendaciones para futuras investigaciones, bueno, hemos fortalecido en 5
son 5, que son las muestras amplias para realizar estudios en diferentes campos universitarios, las pruebas rigurosas, aplicar pruebas de normalidad y homogeneidad de varianza, las investigaciones longitudinales, que es evaluar la evolución de hábitos de reciclaje en el tiempo, las variables adicionales, incorporar variables conductuales y motivacionales relacionadas con la gestión de residuos, intervenciones específicas, que es para explorar el impacto de campañas educativas y mejorar la infraestructura con diseños experimentales, ¿no? La optimización de la gestión de residuos es importante porque va a permitir en el reciclaje en la universidad ampliar y clarificar los recipientes de separación, realizar campañas de concientización sobre la gestión de residuos, estandarizar los horarios de recogida, investigar factores conductuales que afectan la separación de residuos, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.